los compañeros van a inaugurar esta fase expositiva de la unidad tercera que tiene que ver con la propiedad y vamos a plantear ciertas preguntas sobre lo que ellos han estudiado y han preparado para exhibir dentro de esta aula. Primera pregunta, Julio César, indíqueme qué dos tipos de propiedad regula la Constitución y en dónde. Dos tipos de propiedad que regula la Constitución y en dónde, ¿en qué artículo? Bueno, la propiedad empieza a hablar del artículo 824 del Código Civil. Pero de la Constitución Federal. De la Constitución Política, pues el artículo 27. ¿Es correcto el artículo? Ahora dígame los dos tipos que regulan su párrafo primero. Pues habla de la propiedad de la nación y la propiedad privada. ¿Cómo se le llama la propiedad de la nación? Se puede también configurar como propiedad federal. Sí, pero tiene otro nombre. ¿El Estado? Sí, es correcto que es el Estado, pero se le conoce de otra forma. ¿Perdón? Bueno, el 27 dice eso, que lo que está de la superficie hacia abajo le corresponde a la nación, pero ¿cómo se llama ese tipo de propiedad? Así como el compañero dijo que hay una propiedad privada o derivada de otra propiedad. Bueno, así se le llama atendiendo a su titular, pero constitucionalmente hablando. Propiedad de la nación. Originaria, dice. La propiedad originaria corresponde a la nación. Bien, sobre esta situación particular, ¿dónde la reconoce la Constitución local? Es decir, ¿dónde reconoce nuestra Constitución local el derecho de propiedad? En el artículo. Artículo. ¿Qué dice? ¿Tiene alguna idea de lo que dice? Pues habla de que todos tenemos derecho a la propiedad. Ya sea individual o colectivo. Ajá. Bien, Euloterio, ¿cuáles son los actos de molestia hacia la propiedad regulados constitucionalmente? Actos de molestia hacia la propiedad que la propia Constitución permite, autoriza. ¿Cómo se puede molestar al propietario a una permisión jurídica? A lo que perjudica a terceros. Bueno, hay esa prohibición que la propiedad no debe de utilizarse para perjuicio de terceras personas, pero actos de molestia de la propiedad reconocidos por la norma primaria, es decir, por la Constitución. Por ejemplo, yo explico ahí, los extranjeros. Hay una prohibición sobre las zonas limítrofes y las zonas de litoral o playa. Dice la ley que 100 kilómetros sobre las zonas limítrofes y 50 sobre el litoral o las playas. Pero allí nada más está esta prohibición, en todas las demás partes pueden adquirir. Eso dice la norma, en la realidad ellos tienen muchas propiedades en esas áreas estratégicas. Le diré uno para apoyarlo, el cateo. El cateo es un acto de molestia hacia la propiedad. Le dicen, oye, ¿quieres que entremos o que no entremos a revisar? Traigo una orden de cateo, voy a verificar si por acá hay una situación como la que dicen, por ejemplo, que hay drogas, hay armas, hay situaciones prohibidas por la norma, por ejemplo. La visita domiciliaria es otra de ellas. Oiga, señor, necesito checar sus papeles, el pago de impuestos, usted como comerciante, para ver si tiene toda su documentación en regla, por ejemplo. El embargo no, porque no se olvide que el embargo es un acto extintivo de la propiedad. Cuando hay diligencia de embargo y el deudor no tiene con qué pagar o en efectivo, se le dice a ver, señales de qué bienes puede dar para el pago de la deuda. Que no quiero. Entonces el acreedor dice, me gusta esta televisión, se ve un bonito escritorio, hay un automóvil afuera, y allí no es que te quedes con la propiedad, sino que normalmente esa propiedad es una propiedad extintiva. Ya no será tuyo, será de otro sujeto. Hay un traslado, un cambio de dominio, es decir, deja de ser tuyo para ser del acreedor, si tú fueras, por ejemplo, el deudor.
Háblenme de otro acto extintivo de la propiedad, aparte del embargo, reconocido constitucionalmente en el párrafo segundo del 27 constitucional. Que extinga la propiedad. Podría ser también la que se llama por utilidad pública. Sí, pero antes de eso, ¿cómo se llama? Dice las expropiaciones solo podrán hacerse por causa Expropiación. La expropiación es un acto extintivo. Oye, mira, ese terreno está muy agradable para que se haga un hospital, una escuela, un centro recreativo, o se construya por allí una unidad habitacional para gente que más necesita de viviendas, por ejemplo, en donde el gobierno del Estado participa. La expropiación es un acto extintivo en donde no se te pregunta, ¿quieres vender tu propiedad? Te la voy a expropiar, por ejemplo. Bien, señor Ramírez, indíqueme qué 4 códigos civiles definen a la propiedad. Bueno, hacen referencia a ello, bueno, hablan de ello en lo que es el código de Tamaulipas, Yucatán, Puebla y Tlaxcala, el Michoacán, Tabasco. ¿Qué dice el código de Tlaxcala al respecto? La propiedad es la facultad de gozar y disponer de algo dentro de los límites legales. usar, gozar y disponer del bien. Dentro de los límites legales. ¿Qué limitaciones hay al derecho de propiedad? Indíqueme una, por favor, Nájera Aguilar. Una limitación al derecho de propiedad. Porque si la propiedad es eso, si hay ciertas condiciones, ciertas taxativas o limitantes, habría que ver cuáles son. Indíqueme una en el código, señálenme. Licenciado, lo que está regulado en tal artículo es una limitación al derecho de propiedad. Por ejemplo, el artículo 838 ¿Qué dice? dice: el dueño de una pared que no sea de copropiedad contigua a finca ajena puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces en una altura tal que la parte inferior de la ventana diste al suelo de la vivienda y de luz 2 metros a lo menos, y en todo caso con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre, cuyas mallas sean de 3 centímetros a lo sumo. Creo que es una limitación. Porque se supone que ahí es cuando termina la propiedad del sujeto y inicia la otra. Pero, ¿en dónde se ve la limitación? En lo que dices de que se tienen que poner las rejas, creo que son. Sí, rejas. En lo que establece la altura de la Las ventana. rejas de hierro. ¿Pero qué dice el siguiente artículo? Artículo 839. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, el dueño de la finca o propiedad contigua de la pared en que estuvieran abiertas las ventanas o huecos podrá construir pared contigua a ella, o si adquiere la copropiedad, apoyarse en la misma pared, aunque de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas. Unos huecos y ventanas. Pero sí. Con una barda. Claro, que no sea copropietario. No me gusta tu ventana ahí, tengo el temor de que me espía. Pone su barda y cierra. Ya no es visible. Busca otra limitación más adecuada. Es cierto que es una limitación, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero busca otra, más significativa. Las ramas de los árboles. Esa no es una limitación. Dice el propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados y azoteas de tal manera que las aguas pluviales no caigan sobre el suelo o edificio de un vecino. Esa es una obligación. No es una limitación. Algo que sí pueda, pero que diga la ley, sí puedes, pero bajo esta condición. Por ejemplo, al poner una ventana, para no... ¿Estás enamorada de las ventanas? ¿Estás El enamorada de las artículo ventanas? 840 y el 841 que ya dice que la distancia de la que se habla se mide desde la línea de separación de las dos propiedades. El artículo 846, el Código Civil, cuando habla que en terreno de necesidad particular no puede ejercitarse el derecho al que se refiere el artículo anterior. O sea, estamos hablando de la Carta de la Protección de Animales. No es una limitación, si una persona capta un animal y ese animal le dispara, es
muere en otro predio o en otro lugar que no es de él. Entonces, hay una limitación, no puede pasar y se ve el animal, aunque lo haya matado, tiene que pedir permiso. Entonces, es una limitación. Yo lo que es una limitación. Pero es una limitación a un derecho del propietario. A ver, mira, si vas a pasar a mi propiedad, tendrás que pedirme permiso. No puedo poner la casa. Entonces, la limitación también sería de él. No me puedo pasar porque no me corresponde a mí ese derecho. Sí, pero tiene que ver con una modalidad que se llama ocupación, más que propiedad. Ese sería el 836. Nadie puede construir cerca de alguna pared ajena o de su propiedad pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, cisternas, establos, ni instalar depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor o fábricas destinadas a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, sin guardar la distancia prescrita por los reglamentos o sin construir las obras de resguardo necesaria contribución a lo que prevengan los mismos reglamentos o a falta de ellos a lo que determine por juicio pericial. Bien, en la época cuando se redactó el código en 1938, lo usual era que los baños estuvieran como a 1 kilómetro de distancia de la casa municipal. ¿Qué dijo el legislador allí? Mira, no vayas a poner el baño muy cerca de la otra propiedad. Es decir, si vas a hacer tu cloaca, tu fosa, no debes acercarla mucho al titular del periodo contiguo porque realmente quien más debe de oler de esa fetidez o de esa peste será tú. Por lo tanto, debes de oler la parte que te corresponde. Es decir, no tienes por qué ponerla en la zona limítrofe con el vecino, por ejemplo, porque le va a causar desasosiego toda esa pestilencia que se le da a la cloaca, por ejemplo. Mejor tendrás que ponerla a cierta distancia. Y el reglamento municipal, o en su defecto, el reglamento de construcciones debe indicar las distancias señaladas. Indíqueme, por favor, compañera Yasmín, una extensión al derecho de propiedad. Ya vimos algunas limitaciones, algo que tenga que ver con una extensión que el propietario puede hacer sin ninguna condición. Señáleme en el código. ¿A dónde puede llegar la propiedad atendiendo, o el derecho de propiedad atendiendo lo que dice el código? Y allí sí es oportuno lo que se comentó hace rato sobre las ramas de los árboles. El 837 dice, cuando las ramas de los árboles se extiendan sobre heredades, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá el derecho de que se corta en cuanto se extiendan sobre su propiedad. Y si fueren las raíces de los árboles las que se extendieren en el suelo de otro, éste podrá hacerlas cortar por sí mismo dentro de su heredad, pero con previo aviso del vecino. Bien, ¿qué indica eso? Indica que, dice el legislador, mira, cuando hay alguna rama que esté invadiendo tu espacio aéreo, tú puedes cortar la rama sin ningún problema, ni le digas al vecino, está invadiendo tu propiedad, la parte del espacio aéreo que te corresponde. Una extensión a ese derecho es esa, cortar la rama que está cruzando de la barda del vecino hacia mi heredad, hacia mi fundo o hacia mi predio. Cuando se trata de raíces, ahí tienes que pedirle permiso. No pedirle permiso, es avísale que vas a cortar la raíz. Oye, ¿sabes qué? Mira, esa raíz de ese árbol que está en la zona limítrofe le puede afectar a mi propiedad. Entonces te voy a decir que antes de que eso empiece a ocurrir, voy a cortar las raíces que están sobre mi subsuelo. Y quiera o no el sujeto del periodo contiguo que diga, no puedes hacerlo. ¿Quién dice que no? Si a mí el código señala que solo debo de avisarte, no pedirte permiso. Te aviso para que, no sé, le tocamos un fertilizante, algo así, que pueda en su momento tener los basamentos o los cimientos del árbol para que no se caiga o no se seque o riegalo más, no sé, alguna situación por allí que pueda apoyar la cuestión esta de que no se seque ese inmueble adherido al suelo.